Uno de los temas más polémicos dentro de la iglesia es el tema sobre la idolatría. A veces se ha dicho que idólatra es una persona que tiene imágenes, o idólatra es esa persona que se arrodilla ante una imagen, ante una esfinge, o que mantiene amuletos en su casa o a su alrededor. Vamos a estudiar hoy, conforme a la palabra de Dios, en qué consiste la verdadera idolatría. ¿Qué es ser idólatras? Conforme a la palabra de Dios, no conforme a la tradición y lo que nos han enseñado, sino conforme a la palabra de Dios. Y también vamos a aprender cómo se combate la idolatría, porque la idolatría, indiscutiblemente, el tema que tengamos sobre ella, o el concepto que tengamos sobre ella, es mal ante los ojos de Dios. Dios aborrece la idolatría. Pero vamos a ver en qué consiste la idolatría y cómo la combatimos, porque es mala la idolatría. Tenemos que tener en cuenta que la idolatría nos aleja de la presencia de Dios. Primero que todo vamos a partir, ¿qué es la idolatría? La idolatría es tener amor hacia algo o alguien por encima del amor que debemos tenerle a Dios. Desde ese punto de vista podríamos decir que la idolatría tiene que ver con adorar o tener una estima suprema o suma estima a algo o a alguien en particular. Puede ser cualquier persona o algo. Cualquier persona, incluida nuestra familia. Podemos estar en idolatría cuando adoramos más a un familiar o a alguna persona más que al mismo Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que adora a padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, adorar a cualquier persona o tener en estima, aprecio, en sumo grado a alguien, entramos en idolatría. Pero también puede ser algo a nuestros deseos carnales. De pronto alguien tenga idolatría por la pornografía, por el amor al dinero, puede ser también otro de idolatría. O sea, todo lo que tiene que ver con deseo o con alguna cosa. Hay personas que idolatran su casa, sus vehículos, los bienes que tienen, las posesiones materiales que tienen. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y también Mateo 10:38 nos dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, tomar su cruz significa abandonar los deseos nuestros para seguir los deseos de Dios. Tomar su cruz es eso, sacrificar nuestros deseos para hacer los deseos que Dios quiere de nosotros. Pero la idolatría tiene muchas formas, pero vamos a mirar en este caso las dos formas más relevantes de lo que consiste la idolatría conforme a la palabra de Dios. Alguna de las formas de idolatría, la más grande es el orgullo. Cuando nosotros valoramos más nuestro ego, nuestros pensamientos hacia los pensamientos de Dios, pues podemos entrar en idolatría, creernos más fuertes ante las pruebas y ante las tentaciones. También eso es idolatría, que nuestro orgullo nos lleva a que si se nos presenta una prueba, podemos ser superiores a las pruebas y que podemos solventarla, inclusive a las tentaciones, podemos solventarla con nuestra propia fuerza. O sea, el problema grande del orgullo es no depender de Cristo, sobrevalorar nuestra fuerza. Ahí es donde está el meollo de la idolatría en su forma idolátrica. No depender de Cristo y sobrevalorar nuestra fuerza nos conduce a la egolatría. Egolatría es el amor excesivo a nosotros mismos. En Mateo 26:33 vemos un caso de egolatría cuando el Señor Jesucristo habla con Pedro, ¿verdad? Vemos en Mateo 26:33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Fíjense ustedes que aquí Pedro está hablando de sus propias fuerzas para no abandonar a Dios. Nunca dijo que si tú me apoyas, tú me das tu fuerza, con tu valor, nunca te abandonaré, sino se basó en su propio ego, su propio orgullo. No depender de Cristo nos va a conducir a la egolatría. Aquí vemos un caso de egolatría. Pedro y los demás apóstoles pensaron que no iban a abandonar a Cristo en ningún momento, porque se fundaban en su propia fuerza. Eso se llama vanidad o arrogancia. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre tenemos que tener pendiente eso. El que piensa que está firme, o sea, que se cree muy sabelotodo en la Biblia, muy conocedor de la palabra de Dios, mire que no caiga. Y el verso 13 nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces vemos aquí cómo se resalta
en sumo grado que el orgullo es idolatría. Cuando la persona cree que nunca va a caer, con su propia fuerza que va a poder salir adelante ante las tentaciones. Eso es idolatría. Creerse fuerte ante las tentaciones, ante las pruebas que vamos a solventar. Porque sabemos que las pruebas vienen de Dios. Dios prueba nuestra fe, pero la tentación no viene de Dios. La tentación es inducción al mal y Dios no va a querer que nadie peque. La tentación viene de nuestra propia concupiscencia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el error más grande que una persona puede tener, caer en idolatría, es su orgullo, creerse fuerte ante las pruebas, ante las tentaciones. ¿Qué tenemos que hacer ante las pruebas o las tentaciones? Es la gran pregunta. Ahora, para no caer en idolatría, para no caer en orgullo, ¿qué tenemos que hacer ante esos ataques externos que muchas veces vienen? Los ataques los podemos mirar desde dos puntos de vista: ataques internos y ataques externos. Ataques internos pueden ser nuestros deseos carnales, basados en los afanes, en las codicias. Con nuestra fuerza no podemos vencer nuestros deseos carnales. Somos débiles contra los deseos carnales. Tenemos que orar. La única forma de vencer nuestros deseos carnales es orando. Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre decía: orad para que no entréis en tentación. No caigamos en tentación, tenemos que orar. No nos creamos fuertes. Por mucha Biblia que conozcamos, por muchos años que tengamos transitando en el cristianismo, no nos creamos fuertes de no sucumbir a la tentación o ante las pruebas. Tenemos que siempre recurrir al arma más poderosa que tenemos los cristianos, que es la oración. En Mateo 26:41 nos dice nuestro Señor Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que reconocer que nuestra debilidad ante los deseos, ante las tentaciones, ante las pruebas, tenemos que recurrir siempre a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo conseguimos a través de la oración. Con la oración nosotros demostramos que le decimos a nuestro Señor Jesucristo que somos débiles para no caer en tentación o ante las pruebas, no sucumbir. Entonces le pedimos su fortaleza, su ayuda, que es lo único que nos puede sacar adelante. Y en Colosenses 2:23 la Biblia nos dice: tales cosas tienen a la verdad reputación. ¿Qué son las que tienen reputación? Como no tome, no mire, no codicie, deja de hacer estas cosas. Claro que tenemos que hacer eso, ¿verdad? Pero no con nuestra fuerza, sino con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Entonces dice: tales cosas, la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, eso de dejar de hacer, dejar de mirar, eso no vale contra los apetitos de la carne. Siempre sucumbiremos ante los apetitos de la carne si queremos dominar nuestra naturaleza carnal con nuestras propias fuerzas. Como dijimos varias veces, hemos comentado aquí, que eso es como tratar de apagar fuego echándole gasolina. Con nuestra fuerza no podemos dominar los deseos carnales. Siempre tenemos que recurrir a la oración. No nos creamos fuertes. No, con nuestra fuerza somos débiles para combatir contra los deseos de la carne. Tenemos que orar contra esos deseos internos, esos ataques internos que son contra los afanes, la codicia, los deseos de conseguir dinero, los deseos de conseguir las cosas a nuestra manera, esos afanes que se nos presentan. Siempre tenemos que recurrir a la oración. Cuando nosotros oramos y ponemos esas peticiones, esos afanes ante la presencia del Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces siempre recurramos a la oración cuando nos vengan deseos de pecar, deseos de hacer cosas indebidas. Oremos con nuestra fuerza. Recordemos que con nuestra fuerza no podemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros oramos y sin embargo vienen las tentaciones? Bueno, ya tenemos la mayor arma, que es la fortaleza que nos da el Señor. Pero también tenemos que hacer algo de parte nuestra, que es contra los ataques de las personas, perdonar. Vea, Dios va a permitir que nos ataquen personas, que nos ataquen inclusive hasta los hermanos de la iglesia, que nos ataquen compañeros del trabajo, del colegio, de la oficina, de la universidad, en el medio que nos desenvolvemos, hasta los mismos vecinos. Pero Dios nos permite que nos ataquen personas que amamos o en las que confiamos a veces. ¿Para qué? Para que aprendamos a perdonar. Todas son pruebas que Dios permite en nuestra vida. Siempre tenemos que perdonar. Y acuérdense que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Cristo no nos va a perdonar las ofensas, porque toda la vida hemos mantenido ofendiendo a Dios. Entonces tenemos que perdonar. El Señor quiere que busquemos la paz con todas las personas, no que respondamos una agresión con otra agresión, sino que busquemos la paz. Siempre de parte nuestra busquemos la paz para con todo. Así nos lo dice en Hebreos 12:14, dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es decir, que si nosotros no buscamos la paz con las personas, la armonía con las personas, no veremos la presencia del Señor, no veremos
al Señor. Eso es una de las grandes promesas que Dios nos ha dado, que tenemos que buscar la paz con todas las personas, porque no podemos decir que tenemos paz con Dios y estamos enemistados con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro compañero de oficina, con nuestro compañero de la universidad, del colegio, con nuestros vecinos. No, si nosotros estamos enemistados con una persona, estamos enemistados con Dios. Dios no quiere que estemos enemistados con nadie. Seríamos unos hipócritas si decimos que estamos bien con Dios y estamos enemistados con alguien. Nada. Si estamos enemistados con alguien, estamos enemistados con Dios. Dios no gusta de las personas que andan en contienda. Siempre tenemos que buscar la paz, buscar perdonar, porque cuando Dios permite que alguien nos ataque, es para que probemos el perdón, para que experimentemos la dicha del perdón. ¿Y qué tenemos que hacer contra los demonios? Los demonios nos van a tentar. Y la arma más sutil que utilizan los demonios son nuestra propia inclinación al mal. Ese es el mensajero de Satanás, esa inclinación al mal. Por eso cuando el apóstol Pablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo que le quitara el aguijón en la carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces tenemos que siempre recurrir a la bondad de Dios, a orar. Contra los demonios tenemos que oponernos, contra esas inclinaciones a pecar que nos viene por nuestra naturaleza carnal, tenemos que orar contra los demonios, porque nosotros podemos luchar contra Satanás. Mire lo que nos dice en la lucha contra Satanás, en Santiago 4:7, nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No tenemos que podemos echarlo, pisarle la cola, pisarle la cabeza al demonio, ni mucho menos nada por el estilo. Tenemos que obedecer a Dios, resistir al diablo y huye. No se ponga a pelear contra el diablo. Él es poderoso, pero obviamente que no es más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Ni estoy dándole aquí rienda suelta alabando el poder de Satanás, ni mucho menos. Siempre alabamos el poder de Dios. Pero si nosotros nos dedicamos a pelear contra Satanás, Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a someternos a su palabra, a resistir al diablo y termina huyendo. No peleemos contra él, sometámonos más bien a obedecer la palabra de Dios y a resistir esas inclinaciones a hacer lo malo. Tenemos que oponernos, esa es la forma de oponernos. Aplicar Santiago 4:7 en nuestra vida y saldremos triunfantes en la lucha contra Satanás y sus demonios. Repito, Santiago 4:7 nos dice cómo ganarle al demonio. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No nos desgastemos peleando contra el diablo. Tenemos que pelear contra nuestra naturaleza carnal, esa inclinación a hacer lo malo. Contra esa sí tenemos que pelear. Con las ganas a veces de vengarnos contra alguien, de ofender a alguien. Contra esa naturaleza, inclinación a hacer el mal, sí tenemos que pelear. No dejarnos vencer por la inclinación a hacer el mal, sino siempre perdonar. Si nosotros no perdonamos, recuerde, estamos siendo vencidos por el mal que habita en nosotros. Tenemos que siempre perdonar a las personas. Esos son los ataques externos que vamos a tener. Y el orgullo en nosotros cuando nos atacan, ¿qué es? A defendernos, a tratar de vengarnos. Y acuérdense que nuestro Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Pues nosotros no sabemos lo que está sucediendo en el reino espiritual. Siempre hagamos y obedezcamos lo que dice el Señor. Perdonemos. También hay otra forma de idolatría, buscar solo las cosas terrenales. Hay muchas personas que buscan a Dios por las cosas terrenales, buscan a Dios por la salud, para que Dios los libre de determinados problemas, para que les dé dinero, para que les dé un trabajo. Buscar las cosas terrenales, caemos en idolatría, porque el Evangelio de Cristo, su sacrificio fue para perdón de pecados. Cristo no murió para darnos salud física, sino para darnos salud espiritual. Por su llaga fuimos curados del pecado, de la enfermedad más grande que tiene el hombre, que es el pecado, esa inclinación a hacer el mal. Cristo murió por nuestros pecados, así nos dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Que el Evangelio de Cristo consiste en eso, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. En eso se resume el verdadero Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo, que Cristo murió, su sacrificio en la cruz del Calvario fue para perdón de nuestros pecados. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado, no a Cristo antes de la crucifixión. Siempre tenemos que predicar a Cristo crucificado, porque la crucifixión de Cristo sirve para lavar nuestros pecados. Y ese es el objetivo del Evangelio. 1 Corintios 15:3 dice, primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras. Entonces, buscar las cosas terrenales, crear un Dios que justifique su pecado o avaricia, eso es buscar a Dios para satisfacer los deseos terrenales. Cuando se afirma que Cristo murió para mejorar nuestra salud, nuestra economía, ahí estamos cayendo en idolatría.
Estamos buscando a Dios por algo que no es. O sea, ese no es el verdadero Dios, ese no es el verdadero Cristo que habla las palabras de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, conforme a las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que creer en Cristo, pero no como nos ha enseñado la tradición, sino como dice la Escritura. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió para sanarnos una enfermedad física. Cristo no murió para sanarnos un cáncer. Cristo no murió para sanarnos de cualquier clase de enfermedad física. Cristo no murió para bendecirnos económicamente. Esas son añadiduras. La palabra nos enseña que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuáles son las demás cosas? La sanidad, la prosperidad. Todo eso depende de la mano de Dios, y Dios quiere el beneficio para nosotros, las cosas buenas para nosotros. Pero no buscamos a Dios por las añadiduras, sino que buscamos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero desafortunadamente muchas personas buscan a Dios por las añadiduras y no para que se establezca el reino de Dios y su justicia en nuestra vida, en la vida de ellos. Entonces, caemos en idolatría cuando se afirma que Cristo murió para mejorar nuestra salud o Cristo murió para mejorar nuestra economía. Cristo no murió para eso. En Filipenses 3:18 nos dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en los terrenal. Cristo no murió para satisfacer nuestras cosas, nuestros deseos terrenales. Cristo murió para perdonar nuestros pecados, para hacernos aptos de llegar a la presencia de Dios, para cambiar nuestra vana manera de vivir. Su sangre nos limpia de nuestra mala conciencia, de nuestra mala manera de vivir, de nuestra mala manera de pensar. Tenemos que modificar nuestros pensamientos todo conforme a la palabra de Dios. Y su sangre nos renueva los pensamientos, nos cambia nuestra forma de pensar. Pero muchas personas, los que afirman de que Cristo murió para salud, por la salud física y por la economía, es un pretexto para esconder sus deseos carnales. Su Dios es sus deseos carnales, el vientre, satisfacer su vientre. Así lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, hay muchas personas que predican a Cristo por contienda, por buscar su propia satisfacción, pero tenemos que alegrarnos de que haya personas que predican, no importa cuál sea su intención detrás de esa predicación que ellos tienen. Siempre que se lance la palabra de Dios, ella cumplirá su efecto. Muchos de los que estamos aquí hemos pasado por predicaciones erradas, hemos asistido a congregaciones en las cuales se predica el Dios Mamón o el Dios del dinero, pero la palabra de Dios ha hecho su efecto y hemos logrado salir gracias al poder de esa palabra reveladora y hemos podido salir. Así que alegrémonos, regocijémonos por esas personas que, muy a pesar que predican un evangelio tergiversado, que cambian la doctrina cristiana, Dios en su momento permitirá que se revele el verdadero evangelio. Mire lo que nos dice al respecto el apóstol Pablo en Filipenses 1:18. Él no criticó a los que predicaban mal. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, que a pesar que él veía que había muchas personas que predicaban un evangelio tergiversado, el apóstol Pablo se gozaba, porque a pesar de que tenían una mala intención al predicar el evangelio, al final que la palabra de Dios va a cumplir su efecto. Así que no nos desgastemos criticando a los que predican mal la palabra de Dios. Oremos por ellos y demos gracias a esas personas que aún con un evangelio tergiversado lanzan la palabra de Dios y que ella cumplirá su efecto aunque la estén tergiversando. Pero el poder de Dios que va en la palabra, en su palabra, terminará mostrando la verdad del evangelio. Y la verdad del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió para sanarnos físicamente, sino murió por nuestros pecados, para darnos convicción de ese pecado y sacarnos de nuestra vana manera de vivir. Y las demás cosas vienen por añadidura, la salud, la prosperidad. Cristo sigue haciendo milagros. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no lo buscamos a él por los milagros físicos, lo buscamos por el verdadero milagro que Dios puede hacer en nosotros y que quiere hacer en nosotros, que es el milagro espiritual, el cambiar nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de actuar. Así como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestras enfermedades. Podríamos decir que Cristo murió por la enfermedad más grande que puede tener el hombre, que es la lepra del pecado. Por esa sí murió Cristo, para sanarnos esa enfermedad. Por su llaga fuimos curados
de la lepra del pecado, nos cura y nos da sanidad espiritual para que podamos seguirlo. Dios odia la idolatría. Tenemos que tener en cuenta eso, que Dios odia la idolatría. ¿Pero por qué Dios odia la idolatría? ¿Porque será un Dios presumido o autoritario que quiere que nada más lo adoren a Él? No, porque la idolatría nos perjudica a nosotros. Dios seguirá siendo Dios, así nosotros andemos en idolatría. Dios seguirá siendo Dios. Así usted lo busque por sanidad física, Dios seguirá siendo Dios. Nos perjudicamos somos nosotros, que estamos buscando a Dios por nuestros deseos hipócritas o nuestros deseos materiales. Tenemos que buscarlo por cosas espirituales. Entonces, Dios odia la idolatría no por ser presumido autoritario, sino porque la idolatría nos esclaviza nuestra mente, nuestra voluntad, nos engaña y nos conduce a la muerte, porque estamos buscando a Dios por motivos que no son correctos. En 1 Juan 5:19, mire lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito, guardado de los ídolos. Entonces, buscar a Dios por un objetivo diferente al que Él nos ha presentado, que es salvarnos de nuestra vana manera de vivir, a darnos vida espiritual, caemos en idolatría. Tenemos que buscar a Dios por las cosas espirituales que Él nos está ofreciendo, que es salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Pero también Dios odia la idolatría porque nos esclaviza a la religiosidad, a no hacer, a dejar de hacer cosas, ¿verdad? A juzgar a otras personas, a juzgar personas porque predican mal. Eso sería religiosidad. Cristo nos llamó no para ganar discusiones, sino para ganar almas. No nos metamos en discusiones sobre religiosidad, que si se practica la ley o no se practica la ley. Esos son temas que no debemos meter a nosotros. Tenemos que ganar almas para Cristo, no ganar discusiones. Muchas personas utilizan la Biblia para discutir con otras, a restregarle la Biblia en la cara a otras personas para demostrarles que están equivocados. No, si están predicando la Biblia y están tergiversándola, pues demos gloria a Dios que por lo menos predican la palabra de Dios y que ella hará su efecto en el momento oportuno, aunque la estén interpretando mal. Nosotros no somos quien. El único que interpreta la Biblia correctamente es el Espíritu Santo. Nosotros podemos caer en error. El único que no se equivoca es Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Él es el único que no se equivoca. Todos nos podemos equivocar, podemos estar de pronto haciendo las cosas mal. El único que nos puede mostrar la verdad es Cristo. El único que no se equivoca es Cristo. Entonces no debemos juzgar a las personas porque caemos en religiosidad, ni juzgar otras creencias. En Romanos 14:13, mire lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a juzgar a otra persona. Romanos capítulo 14, verso 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Mire, una reprensión de la misma palabra de Dios. Vuelvo a leer. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo para él lo es. O sea, si usted piensa que comer cerdo para usted es inmundicia, pues no coma cerdo. Ahora, si usted piensa que a través de la oración todos los alimentos son bendecidos y no es inmundo comer cerdo, pues no lo coma. Pero eso sí, cuídese de no comerlo delante de personas que sí cree que es inmundo, porque estaría ofendiendo la conciencia de esa persona. Pero si para usted no es inmundo comer cerdo, pues cómalo. Pero si es inmundo para usted comer cerdo, no lo coma y no entremos en discusiones si eso se debe comer o no se debe comer. Muchos evitan comer alimentos con sangre. Si para usted es inmundo comer alimentos con sangre, no lo coma. Pero si para usted no es inmundo, pues cómalo. No entre en esa clase de discusiones. Así nos dice el apóstol, ¿verdad? Cuando nos dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No entremos en discusiones bizantinas. Tampoco ataquemos otras creencias. Mire lo que te dice la palabra de Dios sobre respecto a atacar otras creencias. 1 de Pedro capítulo 3, verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. No busquemos contienda, tenemos que buscar la paz y seguirla. Buscar siempre la amistad con todas las personas. Nunca estar en contienda. Dios no es amigo de que nosotros andemos en contienda. El que está en contienda con las personas está en contienda con Dios mismo. Acuérdense de eso. Dios es un Dios de paz. Y si decimos que Cristo vive en nosotros, tenemos que vivir en paz con todas las personas.
Eso es lo que el amor de Dios se manifiesta con nosotros. Y nosotros predicamos más con nuestros hechos que con nuestros actos. Si decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos enemistados con alguien, no estamos predicando el Evangelio de Cristo con nuestros hechos. Estamos diciendo que no creemos en Cristo, que no le obedecemos su palabra. Cristo nos manda a buscar la paz con todas las personas, inclusive con los que nos hacen mal. Por eso Él dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Siempre perdonar a las personas que nos hayan hecho mal. Porque Dios es el mismo Dios trabajando en las personas. ¿Qué pasó al pueblo de Israel con Faraón? Que el Faraón no dejaba salir al pueblo de Egipto. Era Dios oprimiendo el corazón de Faraón, endureciendo el corazón de Faraón para no permitir la salida del pueblo de Egipto, el pueblo de Egipto. Pero era para ver en quién confiaba el pueblo de Dios. Entonces vemos que Dios endurece el corazón de la persona. Dios puede endurecer el corazón de alguien para que nos ataque, para probarnos si somos capaces de perdonar, si somos capaces de predicar su evangelio. Acuérdense que nosotros predicamos más con nuestros hechos que con nuestros actos. Entonces tenemos siempre que perdonar. Si usted no perdona, eso es indicativo de que el amor de Dios no está en usted, que usted no es cristiano, porque el verdadero cristiano obedece a Cristo y Cristo nos manda a perdonar. Si no perdonamos, estamos demostrando que somos del mundo, que no somos de Cristo. Para concluir, podríamos decir que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, nuestro corazón. O sea, a veces nosotros miramos la idolatría de las personas por lo que ellas tienen, porque tienen un muñeco, porque hacen cosas, tienen objetos en sus manos, en su cuerpo, que los llevan a pensar que es idólatra. No, la idolatría está en el corazón de las personas. Y la idolatría se refleja de pronto en las cosas que la persona tiene. Pero la verdadera idolatría no está en los objetos, está en el corazón de la persona. En qué amor tiene sobre cosas que superan el amor que debemos tener, a la confianza que debemos tenerle a Dios. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Por qué es una fábrica de ídolos? Porque el corazón es mentiroso. Porque somos pecadores de nacimiento, somos siempre inclinados a hacer lo malo, a pensar mal de la gente. Y esa pecaminosidad que tiene en nuestro corazón nos conduce a la idolatría, a valorar más cosas que al mismo Dios, a valorar más a las personas que al mismo Dios. Eso es idolatría. Crear un Dios a nuestra semejanza, eso es idolatría. Muchos creen un Cristo, pero un Cristo completamente contrario a la palabra. Eso también es idolatría. Cristo, hay que creer en Cristo, pero como dice la Escritura, no como nos ha enseñado la tradición o como hemos venido creyendo quién es Cristo. Un Cristo que nos acepta una vida de inmundicia. Eso no es el verdadero Cristo. Cristo cree que vivamos en santidad. Eso es vivir en idolatría, significa crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y eso significaría que estamos muertos espirituales y vivos para los deseos carnales. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy ciertamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, lo que era yo antes ya no lo practico, soy una nueva persona. Entonces, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, pero hay que domarlo. ¿Y cómo lo domamos? Con escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da fe. Acuérdense que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No podemos decir que tenemos fe si no estudiamos la palabra. La palabra es la que nos genera la fe en nosotros y nos hace una nueva criatura a semejanza de Dios, vivos espiritualmente y muertos a los deseos carnales. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros dominemos nuestro corazón, nuestra vana manera de vivir y todo sea conforme a la palabra de Dios. Y bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra.